Para mí van a ser 4 los rasgos de lo que llamo una buena educación. Cada uno de ellos es una abstracción y por tanto fragmenta la realidad, porque en el plano de la experiencia humana los 4 rasgos son inseparables, están fundidos e integrados, son como esferas que se compenetran. Así aparecen en la realidad de la persona, así también se conformaron a través de largos procesos de maduración. De alguna manera, creo que estos rasgos resumen cómo entiendo yo lo que es una buena educación. No constituyen un credo pedagógico, tampoco un ideario, pero sí reflejan una manera de ver la vida y pueden ser vertientes de reflexión en la eterna búsqueda del para qué de la educación. Primer rasgo, el carácter. Lo primero que yo valoro en una buena educación es el carácter. La palabra puede sonar obsoleta y evocar resabios del voluntarismo pedagógico de hace un siglo o del deontologismo kantiano de hace 2 siglos o del ideal estoico de hace 24 siglos. Carácter. Poco importa, su significado esencial permanece. Para mí, el resultado principal, el más apreciable de los esfuerzos educativos de una persona es el carácter, que entiendo como la congruencia entre pensar y obrar, convicciones claras y firmes, y un sentido de finalidad que engloba y afecta toda nuestra vida. Carácter era para los griegos uno de los primeros significados de la palabra ethos, la disposición moral de la persona, su temperamento, su compostura, el conjunto de sus convicciones o de las virtudes y actitudes adquiridas. El ethos del que hablaban los estoicos era el núcleo profundo que conducía la vida. Posteriormente, por influencia del pensamiento platónico y cristiano, adquirió el matiz de un comportamiento normado por el espíritu, el alma, y en el latín clásico designaba la conducta sabia y magnánima. Carácter, por tanto, es una palabra síntesis que comprende valores, principios, actitudes, hábitos, maneras de ser de la persona. Expresa la asimilación consciente de que la vida conlleva un imperativo de autorrealización y una aceptación del esfuerzo como necesario, lo que suele traducirse en una disciplina para el uso del tiempo y frecuentemente en una capacidad para organizar las actividades propias y las de los demás. Una buena educación, por tanto, debiera crear la convicción de que la vida es para algo, oportunidad más que fatalidad, tarea más que azar. La buena educación se propone que cada alumna y alumno constituya en su interior un estado de alma profundo, se convierta en sujeto consciente, capaz de orientarse al correr de los años en la búsqueda del sentido de las cosas y del sentido de la vida. Les pregunto entonces a ustedes, maestras y maestros, ¿están de acuerdo con este primer elemento de una buena educación? ¿Creen que este carácter figura como objetivo fundamental de los currículos que se nos prescriben? ¿Dónde aparece carácter en este sentido en los planes y programas de estudio de educación primaria o secundaria, por ejemplo? Y si no aparece, ¿pueden ustedes
¿Podemos nosotros, los maestros, suplir con nuestra acción pedagógica lo que no está prescrito en el currículum? Preguntas para nuestra reflexión. Segundo rasgo de una buena educación, la inteligencia. Todos los sistemas educativos modernos han girado en torno al conocimiento, al grado de que se les reprocha cultivar unilateralmente la razón, sea la teórica o ahora se acentúa la razón instrumental. Últimamente se pretende ahondar más su exagerado intelectualismo al orientar la educación a preparar la sociedad del conocimiento. Pertenece sin duda al concepto de un hombre educado el haber desarrollado su inteligencia, al menos a los niveles que lo exige la sociedad de su tiempo. Y la inteligencia se desarrolla a través de y conjuntamente con el lenguaje. Pensamos porque hablamos y en cierta forma como hablamos. Por algo, para los griegos, logos significaba a la vez pensamiento y palabra. La inteligencia debe ser educada. En este resumen esquemático voy a entender tres cosas por educar la inteligencia, como lo requiere una buena educación. Primero, haber adquirido los conocimientos generales necesarios para ubicarse en el mundo, lo que solemos llamar cultura general. Segundo, haber adquirido las destrezas intelectuales fundamentales, las capacidades formales de abstracción, de raciocinio lógico, de análisis, síntesis, relación, deducción, comunicación, lo que resumimos hoy en dos expresiones: aprender a pensar y aprender a aprender, ambas intrínsecamente relacionadas. Y tercera cosa, dentro del desarrollo de la inteligencia, haber adquirido y saber manejar algunos conocimientos especializados, sobre todo los necesarios para desempeñar trabajos productivos, lo que es más necesario a partir de fines de la secundaria, de la media superior en adelante. Entiendo, por tanto, por desarrollar la inteligencia esas tres cosas: cultura general, ciertas habilidades o competencias intelectuales y, en tercer lugar, conocimientos especializados aplicables. Y en relación con esto, quiero abordar dos cuestiones. En la llamada cultura general, considero especialmente importante la asimilación de un sentido de la historia, una interpretación consciente del pasado que permita entender mejor el presente. El pasado, reconstruido significativamente, es una riqueza permanente de cada individuo y cada sociedad. El otro asunto que quiero destacar se refiere al segundo elemento que he mencionado en la educación de la inteligencia: el desarrollo de las destrezas intelectuales fundamentales. Resumo estas destrezas en el venerable concepto de formación de los ideales educativos clásicos, que sigue vivo con otras vestimentas en muchas nuevas filosofías de la educación. Hoy, por ejemplo, a estas capacidades formales se las está llamando competencias, currículum por competencias, y como tales es una moda pedagógica, diríamos, que está transformando el enfoque curricular de todos los sistemas educativos del mundo.